El príncipe Louis no entiende el distanciamiento social, así que se pone a abrazar a todo el mundo, especialmente a los bebés más pequeños que él. Muchos seguidores de la familia real conocen al príncipe Louis como el hijo pequeño y alegre del príncipe William y la princesa Catherine, pero últimamente la atención se ha centrado en noticias preocupantes sobre él. Según los informes, el rey Carlos y el príncipe William han compartido una triste noticia sobre el príncipe Louis que ha dejado a muchos seguidores de la realeza preocupados y curiosos sobre lo que realmente sucede tras las puertas del palacio. ¿Qué se ha revelado exactamente sobre el príncipe Louis? ¿Y por qué la familia real decide hablar de ello ahora? ¿Crees que este tipo de noticias demuestra la creciente transparencia de la familia real? ¿O deberían estos asuntos personales permanecer en privado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y para estar al día de más noticias sobre la realeza como esta, suscríbete. Horas antes del anuncio, no reinaba el silencio sereno propio de las mañanas de invierno en Londres, cuando la ciudad aún duerme y todo parece estar en calma. Esto era diferente. Este silencio se sentía pesado. Oprimió el pecho de una manera difícil de explicar, como si el edificio mismo hubiera dejado de respirar por un instante. En los pasillos privados del Palacio de Buckingham, el habitual y silencioso movimiento del personal se había detenido casi por completo. Quienes normalmente se movían con determinación y rutina, ahora lo hacían despacio, con cuidado y sin la seguridad habitual. Las puertas que normalmente se abrían y cerraban con suavidad ahora permanecían inmóviles, como si incluso su sonido necesitara ser controlado. Los pasos que antes seguían caminos conocidos ahora se detenían en cada esquina, como si nadie supiera si seguir adelante o retroceder. En algún lugar recóndito del palacio, un reloj dio la hora. El sonido era claro, pero no se desvaneció rápidamente como de costumbre. En cambio, parecía permanecer suspendido en el aire más tiempo del esperado, llenando el espacio con una extraña pesadez. Fuera de los muros del palacio, Londres apenas comenzaba su día. Una fina capa de escarcha cubría las aceras, haciendo que las calles parecieran más frías y nítidas de lo habitual. El cielo aún no se había estabilizado, indeciso entre un gris opaco y un azul matutino pálido. La luz del amanecer se extendía lentamente, pero no traía consuelo. Los periodistas ya habían comenzado a congregarse. No disponían de información oficial. No se había emitido ningún comunicado. No se había compartido ningún calendario. Sin embargo, algo en el ambiente les hizo sentir que algo importante había cambiado durante la noche. No era conocimiento, era instinto. Permanecieron en pequeños grupos, hablando en voz baja. Incluso sus voces eran bajas, como si hablar demasiado alto pudiera resultar irrespetuoso o inapropiado. Se respiraba incertidumbre en el ambiente, pero también la certeza de que esperaban algo importante. Dentro del palacio, el rey Carlos permanecía sentado solo junto a una ventana en un estrecho escritorio. Tenía las manos entrelazadas frente a él, quietas y controladas, pero su expresión denotaba profunda reflexión. Los papeles que tenía delante estaban perfectamente ordenados, como si el orden pudiera brindar consuelo. No se habían movido desde que los habían colocado. Ya las había leído 2 veces. Cada línea tenía un significado que no cambiaba, sin importar cuántas veces la mirara. Frente a él estaba el príncipe Guillermo. Su postura era erguida, pero tensa. No había relajación en su cuerpo, y sus ojos reflejaban un cansancio que el sueño no podía remediar. El silencio entre padre e hijo no era formal ni político. Fue algo personal. Estaba cargado de una emoción que ninguno de los dos intentaba expresar en voz alta. El rey Carlos había dedicado toda su vida a prepararse para la responsabilidad, pero momentos como este no formaban parte de su formación. Ya había afrontado la presión pública anteriormente. Había vivido momentos difíciles, críticas y problemas familiares. Pero esta situación era diferente. No había forma de gestionarlo con planificación o estrategia. No se podía convertir en algo más sencillo. Simplemente había que afrontarlo tal como era. El príncipe Guillermo no había dormido. Era evidente sin necesidad de preguntar. Su rostro, su postura y la tensión en su mandíbula lo delataban. Llegó antes del amanecer, sin previo aviso. Evitó las entradas habituales y entró directamente. Nadie lo detuvo. Nadie lo intentó. La expresión de su rostro dejaba claro que no hacían falta preguntas. Al principio, nadie habló cuando por fin estuvieron en la misma habitación. No hacía falta dar explicaciones. Lo que los había reunido ya se había confirmado horas antes, en conversaciones privadas con profesionales médicos que eligieron cuidadosamente sus palabras, pero sin dejar lugar a dudas. Los asesores permanecieron cerca durante esos momentos, en silencio e inmóviles, como si no supieran a dónde debían ir.
Cuando la sala finalmente quedó vacía, solo quedaron dos personas, un padre y un hijo, un abuelo y un futuro rey. Los títulos aún existían, pero en ese momento ya no parecían importantes. Lo que quedaba era un entendimiento compartido y algo mucho más trascendental que el simple deber. Exactamente a las 7:06 de la mañana, se tomó la decisión. No se debatió ni se retrasó, simplemente se aceptó. El anuncio se publicaría. Ni más tarde, ni después de preparativos ni demoras. Se enviaría tan pronto como se pudieran elegir cuidadosamente las palabras. Esas palabras debían ser dichas con sumo cuidado. Era necesario decir la verdad sin causar daño innecesario. También era necesario proteger lo que quedaba de la privacidad de la familia. No se trataba de gestionar la reacción del público, sino de respetar la realidad sin dañar a algo que seguía siendo profundamente personal. La oficina de comunicaciones se activó discretamente. No hubo cadenas de instrucciones habituales, ni preparación formal, ni un proceso ensayado. Todo se desarrolló con cuidado y en silencio. Los borradores se escribieron, se revisaron y se volvieron a reescribir. Sin embargo, cada frase se trataba con una seriedad inusual. ¿Qué está sucediendo realmente dentro del palacio? ¿Hay un cambio silencioso en el palacio? Analicemos más de cerca el cambio silencioso. Dentro de los muros del palacio, más allá de las salas formales, algo sutil comenzó a moverse por el edificio, como un cambio de atmósfera que la gente podía sentir pero no explicar de inmediato. Al principio, solo se notaba en pequeños y silenciosos momentos. Se vio a una asistente de alto rango deteniéndose en un pasillo, deteniéndose repentinamente como si sus pensamientos se hubieran desviado a otro lugar, cerrando los ojos por un instante antes de continuar caminando. Un guardia de seguridad salió para atender una llamada telefónica y no regresó de inmediato, lo cual era inusual en un lugar donde la puntualidad y la disciplina suelen ser estrictas. Un administrador de la residencia también interrumpió una reunión de rutina sin dar ninguna razón clara, lo que dejó al personal algo confundido. En lugares como este, el cambio rara vez se manifiesta de forma clara o notoria. Suele aparecer a través del comportamiento, pequeñas variaciones en la rutina y señales tácitas de que algo no anda bien. Para cuando el primer mensaje llegó a la oficina de prensa, el luto ya se había extendido por toda la ciudad. La suave luz del sol invernal comenzó a asomar por encima de los tejados, llegando hasta las puertas donde las cámaras se habían desplegado a lo largo de la calle. Nadie en el exterior comprendía el motivo de aquella repentina atención. Solo sabían que el transcurso normal del duelo se había interrumpido antes de que el día hubiera comenzado oficialmente. En una residencia privada ubicada en otra parte de la propiedad, Catherine permanecía completamente alejada de la vista del público. Sus movimientos solo se conocían a través de la discreta actividad del personal y las puertas cerradas a las que nadie entraba sin autorización expresa. Toda la casa había adoptado un modo de vigilancia y control estricto, priorizando la protección y la privacidad por encima de las rutinas habituales. William no la había visto desde antes del amanecer. No se debía a la distancia que los separaba, sino a que ciertos momentos requerían silencio y espacio antes de que alguien más pudiera ocuparlos. Durante ese tiempo, incluso los familiares más cercanos se mantenían apartados, ya que los asuntos se manejaban en privado. Cuando se le presentó al rey Carlos la versión final de la declaración formal para su aprobación, la leyó en silencio. No modificó ni una sola palabra. En cambio, sostuvo el documento unos instantes más de lo previsto, como si estuviera sopesando su significado detenidamente. Luego asintió levemente. Fue un gesto silencioso y definitivo que marcó una decisión importante. Pronto se informaría al público que se había confirmado un asunto grave relacionado con el príncipe Luis. Más tarde, la gente analizaría cada palabra, cada pausa y cada detalle del anuncio. Intentarían descifrar el significado en el tono y el ritmo, buscando respuestas en lo que se dijo y en lo que se calló. Pero dentro de esa sala privada, ninguna de esas reacciones externas importaba. Lo importante era que el príncipe Luis, el hijo menor de la familia, se había convertido en el centro de una situación que requería total privacidad y un manejo cuidadoso. Cuando finalmente se abrieron las puertas esa mañana, no fue una ceremonia formal lo primero que apareció en el pasillo. En cambio, se percibía una profunda preocupación que se extendía silenciosamente por el edificio, mientras el personal se preparaba para lo que pronto se convertiría en un asunto de dominio público.
Mucho antes de que la noticia llegara al mundo exterior, antes de que se reunieran las cámaras y antes de que se emitiera cualquier comunicado oficial, ya habían comenzado a producirse pequeños cambios en el hogar. Al principio, apenas se notaban. La hora de recogida del niño en el colegio se cambió discretamente. Se redujo la agenda diaria sin explicación alguna. Se eliminaron algunas apariciones públicas del calendario con un lenguaje neutro que no llamara la atención. El príncipe Luis siempre había sido muy enérgico, moviéndose con frecuencia de un lugar a otro con una naturaleza vivaz e impredecible. A diferencia de sus hermanos, más acostumbrados a la atención pública, él solía actuar con espontaneidad y naturalidad, sin pensarlo demasiado. Por eso, los primeros cambios fueron tan evidentes para sus allegados. Se volvió más callado, de una manera que no resultó alarmante de inmediato, pero sí lo suficientemente diferente como para ser recordado posteriormente. Para cuando empezaron a surgir las preguntas, el patrón ya llevaba tiempo establecido. Catherine fue la primera en percibir que algo no andaba bien. Las madres suelen darse cuenta de estas cosas antes que los demás. Lo que algunos veían como simple cansancio o cambios en la rutina, ella lo sentía más profundamente como algo que requería atención. Había mañanas en que Louis se quedaba más tiempo en la mesa del desayuno, sin la prisa habitual. Había tardes en que su energía parecía desvanecerse antes de lo esperado, como si ya hubiera agotado sus fuerzas demasiado pronto. Incluso los momentos de risa parecían más breves, surgían con naturalidad pero desaparecían rápidamente. Al principio, William intentó explicar estos cambios de forma sencilla. Se decía a sí mismo que los niños pasan por etapas, que la energía sube y baja, y que crecer no siempre es un proceso constante. Pero con el tiempo, una sutil inquietud comenzó a acompañarlo. Empezó a prestar más atención, a observar pequeños detalles y a notar la creciente distancia entre cómo era Louis antes y cómo parecía ahora. En ese espacio de calma entre la tranquilidad y la preocupación, la certeza se fue debilitando poco a poco. ¿Qué medidas tomó la monarquía para proteger a la familia? ¿Realizaban chequeos médicos regulares? Averigüémoslo. Dinámica familiar y protección. Finalmente, se organizó una consulta privada sin atención pública. No hubo anuncio, ni transporte oficial, ni señal visible para el mundo exterior. Un vehículo salió por una entrada lateral antes del amanecer y regresó discretamente, antes de que la mayoría de los miembros de la familia hubieran comenzado sus actividades. Posteriormente, cualquier referencia al incidente fue deliberadamente general y sin detalles. Se realizaron controles médicos rutinarios y visitas de precaución. Se brindaba tranquilidad incluso en situaciones donde nadie la había solicitado. Pero cuando la tranquilidad llega sin que se pida, a menudo revela la preocupación que intenta ocultar. Con el paso de las semanas, el ambiente familiar fue cambiando poco a poco. George lo notó primero, antes que nadie. Los niños suelen darse cuenta de las cosas con anticipación. Empezó a hacer preguntas, pero nadie le dio respuestas directas. Él observaba a sus padres con más atención que antes. Charlotte también comenzó a comportarse de una manera más dulce y cautelosa, que no correspondía del todo a su edad. La familia se adaptó silenciosamente a algo que no nombraban abiertamente. Esto no era negación, era una forma de protección. A veces, las palabras pueden hacer que los miedos parezcan más reales, y en algunas familias, hay un lapso de tiempo antes de que estén listos para hablar de temas difíciles. Fuera del palacio, todo parecía normal. Catalina se mantenía alejada de los actos públicos, dando explicaciones a las que la gente ya estaba acostumbrada, sin cuestionarlas. Guillermo continuaba con sus deberes y mantenía las apariencias con disciplina, aunque quienes estaban más cerca de él podían percibir la presión que se escondía tras ellas. La institución siguió funcionando como siempre, centrada en controlar las situaciones, mantener el orden y seguir adelante. Era experta en ello. Su problema radicaba en permitir que la vulnerabilidad se hiciera visible sin que acaparara la atención pública. La segunda consulta médica no se realizó en secreto, pero sí discretamente, con poca repercusión pública. No se ocultó de forma dramática. Simplemente se desarrolló de manera que la atención pública dejó de importar. Los especialistas fueron contactados mediante procedimientos cuidadosamente controlados, conocidos únicamente por el personal directivo. Las conversaciones se prolongaban cada vez más, y la forma de hablar posterior se volvía más cautelosa. Había una palabra en la que muchos pensaban, pero nadie la pronunciaba, no por superstición, sino porque la situación aún parecía demasiado delicada como para definirla con claridad. Con el tiempo,
El ambiente en la residencia cambió de incertidumbre a preparación. Las habitaciones se adaptaron. Los planes diarios se volvieron más flexibles. Se reforzaron las medidas de seguridad, pero sin llamar la atención. El objetivo era mantener la privacidad y la estabilidad. Cuando un niño se convierte en el centro de cada decisión importante, los cambios no se anuncian a bombo y platillo. Suceden discretamente, y todos se adaptan sin previo aviso. William canceló 2 eventos programados sin explicar el motivo. Un asesor cercano finalmente rompió los límites habituales y le preguntó directamente si algo andaba mal. William hizo una pausa antes de responder. Cuando habló, no dio detalles. Simplemente dijo, «Todavía no». Eso bastó para que no hubiera más preguntas, pero también dejó al asesor con una sensación de incertidumbre que no lograban comprender del todo. Para la tercera consulta médica, la familia ya no lo consideraba una rutina. El médico hablaba con claridad y franqueza. Se explicaron cuidadosamente los posibles resultados, utilizando un lenguaje que buscaba equilibrar la esperanza y la realidad. William escuchó sin interrumpir. Catherine permaneció en la habitación durante toda la conversación. La conversación completa nunca se compartió más allá de ellos y del niño que estaba en el centro de todo. Después de ese momento, la vida no volvió a ser como antes. El hogar siguió funcionando porque eso es lo que se espera tanto de las familias como de las instituciones. Pero en el fondo todo parecía diferente. Para el público, nada parecía haber cambiado. El palacio seguía luciendo sólido y tradicional. Pero tras puertas cerradas, pequeñas señales contaban una historia diferente. Catherine solía quedarse más tiempo de lo habitual frente a las puertas cerradas. William a veces permanecía sentado después de que terminaban las reuniones, incluso cuando todos los demás se habían marchado. En el círculo real, la mayor preocupación giraba en torno al hijo menor, la reunión que se celebró y lo que se discutió. Averigüémoslo. Reunión real privada. La sala elegida para la reunión no era una de las grandes y formales salas de estado. No había retratos reales colgados en las paredes, ni marcos dorados, ni largas mesas preparadas para ceremonias o discursos oficiales. En cambio, era una sala más pequeña y privada, del tipo que se utiliza para conversaciones serias que no deben ser escuchadas más allá de las personas que se encuentran en ella. Las cortinas estaban corridas, no para ocultar nada, sino para bloquear la fría luz invernal y mantener todo en paz. En ese espacio, los títulos y los rangos parecían menos importantes. Aquí no había cargos públicos, solo seres humanos enfrentándose a algo serio e inevitable. El rey Carlos llegó primero. Ya estaba sentado cuando entraron los demás. Tenía las manos apoyadas suavemente en el regazo. No miraba hacia la puerta, sino hacia una parte tranquila y sombría de la pared, como absorto en sus pensamientos. En los últimos días ya había recibido actualizaciones poco a poco. La información había llegado en un lenguaje cuidadoso y controlado, siempre cauteloso, siempre incierto. Palabras como posible, probable y en revisión se habían utilizado para suavizar la gravedad de lo que se avecinaba. Pero esta mañana fue diferente. Esta reunión tenía como objetivo disipar toda duda y revelar únicamente la verdad. El príncipe Guillermo entró sin acompañante. Ningún asesor lo siguió. Ningún asistente cerró la puerta tras él. Lo hizo él mismo, despacio y con cuidado, como si intentara controlar un momento que ya se sentía pesado. Tomó asiento cerca de los médicos, ni apartado ni frente a ellos, sino cerca, como si necesitara estar lo más cerca posible de lo que estaba a punto de escuchar. Su rostro estaba sereno, pero tenso por la preocupación. Catherine no estaba allí, no la habían apartado ni excluido. Ya le habían avisado con suficiente antelación para que comprendiera que aquella reunión traería consigo información que afectaría a toda la familia de forma profunda y duradera. El médico jefe habló primero. Su tono era firme y controlado. No era duro ni emotivo. Era el tipo de voz tranquila que usan quienes han tenido que dar malas noticias muchas veces. No empezó con palabras de consuelo. No empezó con palabras suaves. Comenzó exponiendo los hechos. Los resultados de las pruebas habían confirmado lo que antes solo se sospechaba. Ya no había ninguna incertidumbre. La afección era real. No era temporal. Continuaría desarrollándose con el tiempo. El rey Carlos cerró los ojos por un instante. No fue un desmayo ni una reacción dramática. Fue una pausa silenciosa, lo suficientemente larga como para asimilar lo que se había dicho. Cuando volvió a abrir los ojos, su expresión había cambiado. Ya no quedaba formalidad en ella, solo la serena conciencia de alguien que comprendía perfectamente el significado de la noticia. El médico continuó hablando. Explicó las opciones disponibles.
Cada una fue descrita con detalle, considerando periodos de tiempo cortos en lugar de perspectivas a largo plazo. El lenguaje se mantuvo profesional y preciso, pero el significado subyacente era claro. A partir de ese momento, la vida ya no se regiría por planes a largo plazo, sino por cómo afrontar lo que viniera después. El príncipe Guillermo permaneció en silencio al principio. No interrumpió. Sus manos permanecían sobre sus rodillas, firmes pero tensas. Su respiración, sin embargo, había cambiado. Se había vuelto más lenta y controlada, como si intentara mantener la calma mientras asimilaba todo lo que se decía. Cuando finalmente habló, su voz no era formal, no era la voz de un título real, era la voz de un padre. Preguntó cuánto tiempo quedaba. Nadie respondió de inmediato. El silencio en la sala se hizo más denso, no por vacilación, sino por la dificultad de convertir semejante verdad en palabras que pudieran pronunciarse en voz alta. Cuando llegó la respuesta, no fue un solo número, no fue exacta. Se dio en rangos, en estimaciones, con una cuidadosa incertidumbre. Fue información suficiente para disipar la esperanza basada en ilusiones, pero aún dejaba margen para un futuro impredecible. El rey Carlos formuló entonces una sola pregunta. No preguntó sobre tratamientos ni resultados. Preguntó si su nieto sentía dolor. El médico respondió con cuidado. En este momento no. No se trataba del dolor como la gente suele imaginarlo, pero también dejó claro que la situación que se avecinaba no sería fácil y que la incomodidad probablemente formaría parte del proceso más adelante. Esa respuesta caló hondo en la sala, más que cualquiera de los detalles médicos anteriores. El rey Carlos asintió lentamente una sola vez. Comprendió más que lo que se decía directamente. Comprendió lo que se escondía tras las palabras. La reunión no duró mucho más. Ya no había nada que discutir, ni decisiones que votar, ni trámites formales que completar en ese momento. Sin embargo, lo que quedaba pendiente se abordaría más adelante, incluyendo cómo y cuándo se compartiría la información y cómo se protegería la privacidad en el futuro. ¿Qué mensaje tienen el rey Carlos y el príncipe Guillermo para la monarquía? ¿Cambiará el ambiente en el palacio? Averigüémoslo. Anuncio que cambió la casa de Windsor para cuando el anuncio estuvo listo para ser compartido. El palacio ya se había sumido en un tipo diferente de silencio. Ya no era la tranquila sensación de esperar reacciones. En cambio, reinaba una quietud controlada y serena, propia de una decisión irreversible. Cada palabra de la declaración había sido cuidadosamente elegida. Nada se añadió sin motivo, y nada quedó ambiguo. Cada frase fue formulada con honestidad, sin caer en el dramatismo ni el espectáculo público. El rey Carlos y el príncipe Guillermo no hablarían por separado. Se unirían en un mismo mensaje, demostrando unidad no en la autoridad, sino en la tristeza compartida. El momento del lanzamiento también se planeó con esmero. Se programó para última hora de la mañana, para que tanto el público europeo como el norteamericano lo vieran al mismo tiempo. El palacio comprendía la rapidez con la que se difundiría el mensaje, aunque no podía predecir con exactitud el profundo impacto que tendría en la gente. Algunas noticias se propagan como una tormenta, llegando rápidamente a todas partes. Esta, en cambio, se sentiría más como una conmoción repentina que se extiende silenciosamente y luego, de repente, se vuelve imposible de ignorar. En una pequeña oficina de comunicaciones cerca de los aposentos reales privados, se leyó por última vez la versión final del comunicado. No se realizaron cambios, no se presentaron objeciones ni se sugirieron ajustes. Todos los presentes comprendieron que, una vez publicado, el texto dejaría de pertenecerles. Pasaría a formar parte de la historia pública, siendo objeto de debate, repetición y análisis ajenos a su control. Sin embargo, nadie protestó, porque el mensaje no pretendía ser perfecto, sino veraz. Catherine no leyó la versión final antes de su publicación. Fue una decisión deliberada, pensada para protegerla del peso emocional que conllevaba. Algunas verdades son más fáciles de afrontar cuando no se conocen de antemano. Sin embargo, William sí lo leyó. Se quedó solo junto a una ventana mientras la cruzaba. Al terminar, no mostró ninguna reacción externa. Simplemente dobló el papel una vez y lo colocó sobre una mesa, como si mereciera un momento de descanso. Cuando finalmente se publicó la confirmación, llegó sin previo aviso, sin avances y sin generar especulaciones al respecto. Se compartió directamente a través de los canales oficiales del palacio en un único mensaje claro. El comunicado comenzaba reconociendo la situación. Confirmó que el rey Carlos y el príncipe de Gales estaban conversando. Reveló que el príncipe Luis padecía una grave afección médica que requería atención constante.
Asimismo, explicó que, debido a esta situación, se habían realizado cambios recientes en la agenda pública de la familia. El mensaje finalizaba con una petición de privacidad que no sonaba desesperada ni emotiva, sino respetuosa y firme, marcada por la moderación. La reacción en todo el mundo fue inmediata. Los medios de comunicación modificaron rápidamente su programación. Los presentadores de noticias miraban sus pantallas y luego sus cámaras, visiblemente afectados por lo que leían. Las redes sociales no se volvieron caóticas como de costumbre. En cambio, reinaba un silencio extraño, como si la gente estuviera asimilando las noticias en lugar de reaccionar ruidosamente. Las discusiones y teorías habituales en línea se ralentizaron ante la gravedad de que se mencionara a un niño en términos tan vulnerables. Dentro del palacio, no hubo celebración por la rapidez con que se difundió el mensaje, solo hubo observación. Las pantallas brillaban en oficinas silenciosas. Los empleados observaban cómo aumentaban las cifras en silencio. Algunos intercambiaron miradas breves y silenciosas que denotaban comprensión más que planificación. El rey Carlos y el príncipe Guillermo no aparecieron en público ese día. No se tomaron fotografías ni se grabaron discursos para su emisión. La institución optó por no incluir imágenes ni explicaciones. Esto permitió que la declaración escrita se sostuviera por sí sola, algo inusual para una organización que suele depender de la visibilidad. Catherine se mantuvo alejada de la mirada pública. Su presencia solo se percibía indirectamente, a través de los cuidadosos movimientos del personal cerca de sus habitaciones privadas. Quienes la conocían bien comprendían que, en momentos como este, la maternidad no necesita la atención pública ni la mirada de los demás. El mundo exterior ya se ocuparía de eso después. Por ahora, solo importaba la familia. En otros ámbitos de la Casa Real, ya se estaban produciendo cambios discretos. La reina Camila se ausentó de reuniones programadas sin dar explicaciones. ¿Qué opinas de la sorprendente revelación del rey Carlos y el príncipe Guillermo? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte.